Buenos días, hermanos. Qué gozo otra vez aquí reunidos para leer la palabra del Señor. Y hoy día nos toca Hechos capítulo 5. Vamos a orar. Padre Santísimo, Señor, en esta mañana hermosa, venimos ante tu presencia, abriendo tu palabra y pidiendo, Señor, tu gracia, tu sabiduría, la unción de tu Espíritu, Señor, que tú nos hables y que tú nos instruyas, que tú nos enseñes, Padre Santo, todas las cosas que necesitamos saber. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces empecemos con el versículo 1, Hechos capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Vemos aquí, hermanos, cómo se introduce en la iglesia de Dios la hipocresía, la mentira, el engaño, ¿verdad? Y sabemos que toda mentira, todo engaño viene del enemigo, viene de Satanás. Por eso el apóstol Pedro le dice a Ananías: ¿por qué engañó Satanás tu corazón, verdad? No has mentido a Dios, has mentido, no has mentido a los hombres, has mentido a Dios, al Espíritu Santo. Entonces, Dios, el Espíritu Santo, estaba siendo aquí muy justo, muy severo con Ananías, porque eran los tiempos donde estaba la manifestación del Espíritu Santo en todo poder. Se estaba manifestando con prodigios, con señales, y estaba habiendo mucha salvación, habiendo mucha gente que se convertía al Señor, y el Espíritu Santo pues estaba ahí instruyendo a la iglesia. Si el Espíritu Santo hubiera tolerado esta mentira, la hubiera pasado por alto, hubiera sido un mal testimonio para la iglesia de Dios. Aquí el Señor les está diciendo: yo estoy presente, yo estoy aquí, no me tengan en poco, ¿verdad? El Espíritu Santo hay que tenerlo en alta estima y hay que tener temor. Todo lo que hacemos, Dios lo está mirando, Dios sabe, Dios está viendo las cosas que estamos haciendo. Sigamos leyendo. El verso 6. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, y no sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces aquí vemos también la esposa de Ananías. También ella había convenido a engañar a la iglesia, de engañar a Dios, de engañar al Espíritu Santo, diciendo: oh sí, vendimos la heredad en tanto, pero ellos solamente habían declarado una parte y se habían quedado con otra. Entonces, haciendo esto,
estaban ellos quedándose con algo de dinero. Quizás no confiaban en Dios, no confiaban en el sustento del Señor y querían aparentar a la iglesia de Dios de que eran dadivosos, de que querían compartir. Mejor hubieran sido sinceros, hubieran dicho: la vendimos en tanto, pero nos hemos quedado con cierta cantidad, no queremos dar todo. Pero no engañar a la iglesia diciendo: hemos dado todo, ¿verdad? Que no era cierto. Entonces ella al instante también, al mentir, cayó muerta. El Espíritu Santo fue justo en hacer esta obra de limpieza, por decir así, a la iglesia del Señor. Entonces, cada vez que nosotros mentimos a Dios o mentimos al Espíritu Santo, es como que algo muere dentro de nosotros. Tenemos que arrepentirnos y tenemos que declarar al Señor y pedir perdón por nuestro pecado y ser sinceros a Dios. No le podemos engañar. Dice en otra escritura: Dios no puede ser burlado. Entonces sabemos que Dios todo lo sabe. Sigamos leyendo. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces aquí vemos que la Escritura sigue mencionando cómo crecía el mensaje del Señor, cómo se esparcía, cómo la gente tenía temor de Dios, cómo la gente los alababa y veía las señales que el Señor hacía a través de los discípulos. Y vemos que muchos enfermos eran sanados, eran traídos, eran sacados a las calles, para que tan solo cuando pasaran los discípulos o pasara Pedro, la sombra, ¿verdad? La sombra que el sol proyectaba, la sombra de ellos pudiera sanar. Y probablemente esto era en la hora de la oración, en la tarde, donde más se proyectaba la sombra de los discípulos. Entonces los enfermos eran traídos y eran sanados solamente por la sombra de los discípulos. Qué tal poder, ¿verdad?, que había en estos hermanos en la fe. Y ojalá que eso se pueda decir de nosotros también, de la iglesia de Dios en nuestros días, que aún la sombra que proyectamos los hermanos en la fe pueda tener ese poder sanador y de liberación también, porque hace distinción entre los enfermos físicamente y los endemoniados o los oprimidos o los afligidos, ¿verdad? Esto era otra cosa, este era otro espíritu, no era un espíritu del mal que se apoderaba de estas personas y eran liberados cuando la sombra de los discípulos los alcanzaba. Sigamos leyendo el versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Aquí vemos entonces otra vez los fariseos y sobre todo los saduceos enojadísimos, ¿verdad? De que ellos predicaran la palabra de Dios, de que esta enseñanza se extendiera, que mucha gente sea alcanzada con el evangelio, con las buenas nuevas. Ellos estaban furiosos porque cada vez más y más gente salía de las creencias judías y se convertían al cristianismo. Entonces, un celo ridículo. Y por este celo los encarcelaron. En lugar de ellos tener sinceridad y decir: miren estos hechos, cómo estos enfermos se sanan, cómo estos oprimidos son liberados. En lugar de ver esas señales y de convertirse, ellos más bien endurecen su corazón, echan mano,
echan mano de los discípulos y los encarcelan, los tratan de oprimir, ¿verdad? De perseguir. Pero aún el ángel del Señor se presenta, los libera y les dice, sigan predicando. Y este es el poder de Dios. Y para los saduceos era algo terrible, porque ellos no creían en cosas sobrenaturales, no creían en la resurrección, no creían en ángeles, no creían en milagros. Entonces estas cosas que estaban sucediendo aplastaban la doctrina de los saduceos. Sigamos leyendo el verso 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces aquí vemos que los fariseos y los saduceos se reunieron en concilio, reunieron a todos los ancianos. Esto era una reunión muy alta, muy especial, porque eran como decir, la Corte Suprema, era el más alto cargo que podía tener un judío, ser miembro del Sanedrín. Entonces, al estar reunidos allí, mandaron llamar y traer a los discípulos, pero no los encontraron. La cárcel cerrada, todo en orden, todos los guardias allá afuera, todo como lo habían dejado, pero los discípulos no estaban ahí. Y dijeron, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo se esfumaron? ¿Cómo desaparecieron? Y justo viene un mensajero diciendo, no, están en el templo enseñando, predicando la palabra. Qué raro, ¿cómo pudo suceder esto? Estaban atónitos, asombrados de este milagro. Sigamos leyendo el verso 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. Aquí vemos entonces a los miembros del concilio, del Sanedrín, que les reclaman, los mandan traer y les reclaman y les dicen, ¿cómo es posible que han llenado Jerusalén con todas sus enseñanzas? Y encima nos quieren echar la culpa de que hemos matado a Jesús, cuando son ustedes los que lo han matado. Vemos cómo aquí olímpicamente los fariseos, los saduceos esconden la mano, tiran la piedra y esconden la mano. Ellos eran los que habían dicho ante Pilato, la sangre de Jesús sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, crucifícale. Entonces aquí ellos están negando lo que ellos habían dicho y estaban culpando a Pedro más bien de que estaba haciendo algo que realmente no era cierto, ¿verdad? Entonces muchas veces estas personas se querían justificar
de sus acciones y diciendo, ¿cómo es posible de que ustedes no nos obedezcan? Estamos diciendo que no prediquen y ustedes siguen predicando. Y aquí Pedro les vuelve a repetir lo que les dijo en el capítulo 4. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces ellos comenzaron a defenderse, ¿verdad? El Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es el que ha resucitado a Jesús. En el nombre de Él estamos haciendo estas cosas. O sea, están acudiendo a su tradición, diciendo, no estamos haciendo nada extraño, estamos cumpliendo las escrituras. Sigamos leyendo el verso 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Aquí paremos un ratito para ver cómo Dios exaltó a Jesús, ¿verdad? Dice, Él es el príncipe, Él es el Salvador. Aquí Pedro les está predicando directamente. Él es el Mesías, Él es el que esperábamos, el ungido de Dios, el que salva, el que tiene todo poder para libertar, para perdonar pecados, ¿no? Aquí Pedro les está haciendo directo, les está diciendo, crean en el príncipe, crean en el evangelio. Esta es la buena nueva de salvación. Entonces nosotros, dice Pedro, somos testigos de esto. El Señor resucitó y nosotros somos testigos oculares de estas maravillas. Es necesario entonces que obedezcamos a Dios. Sigamos leyendo. Ellos enfurecidos, ¿verdad? Por supuesto, ellos no iban a aceptar. Dice aquí que ellos, oyendo esto, se llenaron de ira, de cólera, como su corazón fue partido como una espada. Y la palabra de Dios es así, es cortante como una espada de dos filos, pero no se arrepintieron. Sigamos leyendo el verso 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo, varones israelitas, mirad por tanto lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Aquí vemos entonces que se levantó un fariseo llamado Gamaliel, y más tarde nosotros vamos a ver que Gamaliel era un hombre muy respetado, era un hombre muy educado, era un doctor de la ley, y a los pies de él fue educado Saulo de Tarso. Entonces vemos aquí que era un hombre muy renombrado y muy sabio, muy prudente. Él da un buen consejo, ¿verdad? Él dice, miren, acuérdense que en otros tiempos se levantó fulano de tal y este hombre fue esparcido y quedó en nada. Él se llamó a algún caudillo como el libertador, como el que iba a traer salvación a Israel, pero eso quedó en nada. Y sigamos leyendo lo que dice Gamaliel en el verso 37. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecieron o le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Entonces vemos aquí que Gamaliel da un consejo sabio, un consejo sincero, un consejo humano, pero un consejo muy sensible. Entonces dijo, si es de Dios, va a desaparecer,
no estemos luchando contra Dios, pero si es humano, va a desaparecer, va a quedar en nada, ¿verdad? Entonces era muy sabio, muy prudente Gamaliel, pero vemos que esta obra sí era de Dios y fue creciendo y fue creciendo y fueron aumentando más el número de creyentes. Sigamos leyendo el verso 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Vemos entonces aquí a los del concilio tuvieron un acuerdo, llegaron a un acuerdo con Gamaliel de no matarlos, porque ellos tenían ganas de matarlos, ¿verdad? Pero con esa gana, esa ira que tenían de matarlos, dijeron: los vamos a azotar. Los mandaron a azotar, les dieron 40 azotes menos 1, quiere decir 39 azotes, y los soltaron. Los discípulos no se sintieron deprimidos, tristes, haciendo su fiesta de lástima, ¿verdad? Al contrario, ellos se hallaron gozosos, felices de haber sido tenidos por dignos de padecer, o de ser tenidos por dignos de levantar el nombre del Señor Jesucristo. No se quedaron callados. Ellos siguieron predicando todos los días, dice, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por las calles, por las plazas, en las sinagogas. Nada los detuvo. Y ese sea también nuestro sentir como iglesia de Dios, que nada nos detenga. La pandemia no nos va a detener, no nos va a detener nada. Nosotros siempre levantando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga.